¿Qué podemos hacer cuando hemos adorado a Dios? Tenemos una clara intención de hacer su voluntad, queremos agradarle, pero inesperadamente nos equivocamos. Una mala decisión, un mal proceder, en fin, resultamos haciendo justo lo que no queríamos y le fallamos. Una de las situaciones que pueden afectarnos es olvidar que todo lo que vivimos en esta vida está sujeto al tiempo, incluidos los momentos de adoración e intimidad con Dios. Por eso se enseña que la adoración debe ser 24/7 en nuestra vida misma. Acompáñame a estudiar otro acto de adoración en la vida de Abraham y probablemente nos identificaremos con parte de su mala decisión. Yo soy César Méndez, bienvenidos al podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Actos de Adoración. En el episodio anterior hablamos que Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos y cómo después de llegar a Canaán, Abraham llegó primero a Siquem. Luego pasó a un monte al oriente de Betel que significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Dijimos también que este lugar fue un lugar de encuentro con Dios durante gran parte del antiguo pacto. Luego analizamos una nueva era en la adoración, en los actos de adoración. Encontramos el nuevo detalle muy importante acerca de la invocación del nombre del Señor. A pesar de que Abraham era extranjero en esta tierra, para él fue muy importante construir un altar para Dios e invocar su nombre independientemente que en ese momento y en ese lugar Dios se le hubiese aparecido o no. Y quiero hacer un paréntesis porque algunos cristianos y personas religiosas, inclusive personas que ni siquiera tienen fe en Dios, suelen invocar o decir el nombre del Señor, contar chistes en medio de una situación cotidiana. Y sería bueno para los que somos cristianos, para los que creemos en la palabra del Señor y obedecemos su palabra, sería bueno dejar al lado la religiosidad y no estar invocando el nombre del Señor en vano. Como lo dice la Biblia, que no tomaremos el nombre del Señor en vano. Y lo confirman en los Salmos, como es el caso del Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi clamor, Él oyó mi voz. Por lo tanto, te invito a que replantees de pronto tu manera de hacerlo y realmente lo hagas cuando lo necesites, cuando la situación realmente lo amerite. Cierro paréntesis. Ahora vamos al verso 9 del capítulo 12. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Este lugar está ubicado hacia el sur y de hecho su significado es eso. Ubicación al sur, un lugar seco, y está muy cerca al desierto arábigo. Esto es la lógica del significado de esta palabra. Está cerca al desierto arábigo y la mayor parte del año no llueve. Hacia este lugar avanzó Abraham y luego de esos dos primeros actos de adoración viene una adversidad. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo gran hambre en la tierra. Es interesante entender y estudiar y reflexionar un poco que a todos los seres humanos nos llegan momentos de dificultad. No importa qué tanto creas en Dios o no, simplemente llegan. Ahora, también es importante aclarar que hay una gran diferencia, una diferencia astronómica entre aquella persona que tiene su confianza en Dios y el que no la tiene. Pero extrañamente, muchas veces nos puede suceder que nuestra decisión sea actuar con nuestros recursos, nuestra experiencia, nuestra manera de pensar, de acuerdo al grado de angustia que estemos viviendo. Y es precisamente en una situación así donde debemos aferrarnos a la palabra de Dios y a sus promesas, lo cual es muy seguro y gratificante, pero no siempre es sencillo. Abraham, por su parte, tomó una decisión. ¿Cuál? Descender a Egipto. Se aparta por un momento de la promesa, porque el lugar al que Dios le había llamado era a la tierra de Canaán, a ese lugar.
No le dijo que iba a pasar dificultades, pero sí le dijo que iba a estar con él y que fuera a ese lugar. No le dijo en ningún momento que fuera a otro lugar, fuera de la tierra de Canaán. Pero fue la decisión de Abraham. Ahora, todos conocemos el significado espiritual de Egipto. Abraham entonces toma la decisión de descender a causa de la presión seguramente que sentía por la falta de alimento. Recordemos que era un hombre rico, que era un hombre que tenía muchas personas, animales, en fin. Pero en ese momento desconfía de la promesa. Y en los siguientes versos la Biblia enseña que allí, curiosamente, cuando descendió a Egipto antes de entrar, reconoce la belleza de su esposa. Pero fue más importante para él el suponer que su integridad, no la de su esposa, la de él, la de Abraham, se vería en peligro. Y esto lo llevó, número 1, a ser autor intelectual de una mentira. Y como resultado de esto, el faraón manda llamar a Sarai, esposa de Abraham, para que fuera mujer del faraón. Pero es ahí donde Dios interviene. Porque el propósito de Dios siempre es más grande y poderoso que nuestras malas decisiones. Después de esto, curiosamente, Abraham regresa al mismo lugar de donde había salido cuando descendió de Egipto. Y en el capítulo 13 encontramos que la Biblia dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, de donde él estaba antes, en el Negev. Él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y entonces dice: e invocó allí Abraham el nombre del Señor. ¡Wow! Qué bueno poder confirmar y aprender varias cosas en este acto de adoración. Número 1, no siempre mi decisión es la más acertada. Número 2, para Dios no importan las condiciones o circunstancias que nos rodean o que sean parte del contexto donde nacimos, vivimos, trabajamos, etc. ¿Para qué? Para protegernos, para darnos su provisión y sobre todo cumplir su promesa y propósito. Y número 3, regresar y volver a empezar no siempre es malo. Claro, como lo leemos aquí en esta experiencia de Abraham. Es muy interesante que ahora Dios comienza a ser más específico en relación a la promesa que le hizo a Abraham. Pero también es interesante lo que continúa diciendo la Biblia. Lot aumentó también su riqueza, era su sobrino, y llegó un momento en que ya no pudieron estar juntos y se separan. Los pastores de Lot y los de Abraham se empezaron a tener problemas y altercados entre ellos, y deciden Lot y Abraham separarse. Abraham le propone a Lot que escoja, y ya sabemos la historia de Lot. Él decide irse hacia la llanura, cerca hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham entonces toma hacia el lado opuesto. Y en el versículo 14 de este capítulo 13 dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y entonces aquí viene una parte nueva en la promesa, y le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Es decir, es necesario ir y explorar toda la tierra. Y Abraham también toma la decisión de obedecer. Abraham remueve su tienda, dice en el versículo 18, y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Otro acto de adoración. Desde el mismo momento en que Dios da su palabra, la promesa ya se estaba cumpliendo. Obviamente Él ya sabe cuál es el final de la historia y siempre está deseoso de llevarnos a un feliz término. Pero siempre habrán situaciones adversas que nos afectarán de una u otra manera y que nos impulsarán, nos presionarán a tomar decisiones. Y tomar decisiones bajo presión, con las emociones al rojo vivo, por lo general son equivocadas. Ahora, qué bueno es reconocer, sin ser abusadores de la gracia divina, que podemos afirmar que Dios en su infinito amor da segundas oportunidades, y a veces, por lo general, muchas más. Y vino a mi mente
esta melodía que quiero compartir, solamente la estrofa del grupo Torre Fuerte, que dice así. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Esta melodía nos recuerda que a veces es importante regresar. ¿Regresar a dónde? Al lugar de encuentro. Al lugar de encuentro con aquel que nos ama y que siempre ha querido lo mejor para nosotros. Ahora, a través de este podcast yo quiero recordarte que si tal vez cometiste un error, tal vez tomaste una mala decisión, es tiempo de volver a empezar, de arrepentirse y adorar en espíritu y en verdad a quien da segundas oportunidades. Es tiempo de retomar el camino para avanzar. Pero también es tiempo de asumir nuestra responsabilidad, de escuchar, es tiempo de obedecer, pero también es tiempo de mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, de mantenernos firmes en sus promesas y confiar en su palabra así las circunstancias sean muy difíciles y nos presionen a tomar decisiones. Qué bueno mantenernos firmes en su promesa y decir: yo sé que Él va a escuchar mi clamor y que Él quiere lo mejor para mí. Seguramente una situación, una adversidad puede experimentarse de diferentes formas. Cada uno tenemos diferentes situaciones y momentos, pero será temporal. Pero la palabra de Dios y sus promesas no son temporales, son eternas, porque fiel es el que lo ha dicho. Qué bueno poder adorar al Señor y seguir aprendiendo en esta jornada especial de esta serie Actos de Adoración. Por favor, mantengámonos siempre a los pies de Jesús, 24/7 en adoración, en alabanza para Él. Esto es Entre Palabra y Canciones, de la serie Actos de Adoración. Paz del Señor para todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.